Las películas de Indiana Jones no son tan locas como parecen. Los arqueólogos están haciendo descubrimientos locos con mucha más frecuencia de lo que crees, y algunos de ellos pueden hacerte estallar el cerebro. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Estos son 20 de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia. Número 20. Huellas humanas más antiguas. En 2021, un equipo de científicos hizo un descubrimiento asombroso en el área que ahora se llama Parque Nacional White Sands, en Nuevo México. Allí es donde encontraron lo que creían que eran las huellas humanas más antiguas jamás desenterradas en toda América del Norte. Estas increíbles huellas datan de hace unos 23.000 años. Se excavaron un total de 61 huellas diferentes durante el estudio. En su mayoría provenían de adolescentes y niños, y el grupo ha sugerido que esto probablemente se debió a que los adultos estaban realizando algunas tareas especializadas, mientras que los jóvenes fueron enviados a buscar y llevar cosas al borde del lago. Ahora bien, esta es la razón por la que había más huellas de las generaciones más jóvenes en esta área. Como dicen, para averiguarlo, usaron la datación por radiocarbono para establecer una especie de cronología de las huellas. Encontraron capas de semillas de plantas acuáticas en las capas de las huellas, lo que también permitió a los científicos determinar que las huellas datan de hace entre 23.000 y 21.000 años, y que en el momento en que se hicieron, la zona era en realidad un lago de la edad de hielo que llenaba la cuenca de Tularosa, en la zona del centro-sur de Nuevo México. Solo para poner esta cronología en un poco más de perspectiva, estos humanos habrían compartido sus espacios con criaturas tan extraordinarias y ahora extintas como el mamut lanudo. Antes de continuar, dale me gusta a este video, dale a la campana de suscripción y haz clic en la notificación ahora mismo. Número 19. La tumba de Tutankamón. Ahora, sin duda, probablemente hayas oído hablar del tesoro del antiguo faraón egipcio Tutankamón, pero en caso de que no lo hayas hecho, aquí tienes un poco de información para tu placer. Esta es una historia sobre por qué robar cosas de las tumbas es probablemente una mala idea. Ya sabes, con todas las maldiciones y demás, uno de los tesoros antiguos más malditos de todos los tiempos fue la tumba de Tutankamón. Los miembros de su equipo de excavación encontraron y registraron casi 700 objetos descubiertos el 4 de noviembre de 1922 por un equipo de arqueólogos dirigido por Howard Carter. La tumba perdida del antiguo faraón egipcio había permanecido intacta durante casi 3.000 años. Cuando Carter y su equipo abrieron la tumba y entraron en ella, empezaron a circular rumores de que la maldición del faraón recaería sobre todos los que hubieran perturbado el lugar de descanso del niño rey. Y así fue. Un montón de personas involucradas en el desenterrado de la tumba, la remoción de todos los tesoros de oro y los cuerpos, entre otras delicias relacionadas con la tumba, todos comenzaron a caer como moscas. Muertes repentinas o violentas se repartieron entre las personas que participaron o se beneficiaron del descubrimiento de la tumba. Así que no sé realmente lo que piensan ustedes, pero creo que hurgar en personas muertas y cosas así probablemente no sea la mejor idea, incluso si sus cosas son realmente brillantes. Número 18. Borobudur. El sitio patrimonio de la humanidad conocido como Borobudur en Java, Indonesia, es un lugar que probablemente haya pronunciado mal, y en realidad es el templo budista más grande del mundo, construido sobre 9 plataformas, que están apiladas una sobre otra. 6 de ellas son cuadradas y 3 son circulares. También hay una cúpula en el centro para darle a todo el conjunto un acabado elegante que parece una tarta. Lo realmente divertido está en el interior de las piezas decorativas que cubren la estructura. Sin embargo, hay 2.672 paneles en relieve, y una vez hubo un total de 504 estatuas de Buda. Ahora, hay 72 estatuas que rodean la cúpula principal del templo. Este lugar se construiría en algún momento entre el 728 después de Cristo y el 850 después de Cristo durante una dinastía, y es una combinación de la tradición indígena indonesia de venerar a los antepasados y la arquitectura budista javanesa. Tiene influencias de la cultura india, pero conserva su ambiente indonesio único y distintivo. Sigue siendo un lugar profundamente religioso y un punto de encuentro para las peregrinaciones budistas. Incluso hoy en día, es la atracción turística más visitada de toda Indonesia. Número 17. La ciudad perdida de Tinia.
El descubrimiento de una antigua ciudad perdida es el sueño húmedo de un arqueólogo. Muchos arqueólogos pueden pasar toda su carrera en un agujero en el suelo, desempolvando laboriosamente viejos trozos de cerámica con un cepillo de dientes, y nunca llegar a sentir la emoción de encontrar un lugar completamente perdido. De las historias míticas de los tiempos antiguos, Schliemann deseaba que fuera más grande, pero para Elena Korka, una de las mejores arqueólogas de Grecia, esto es precisamente lo que sucedió. La ciudad perdida de Tinia fue un lugar que ella ayudó a desenterrar. De hecho, había estado perdida durante tanto tiempo que se había convertido en una leyenda. Pero Korka estaba decidida y había dedicado su carrera a encontrar el lugar. Según el mito, Tinia fue fundada por los troyanos alrededor del año 1100 a.C. y al parecer fue construida por prisioneros de guerra en el camino entre Corinto y Micenas. Se cree que fue una de las ciudades más grandes y prósperas de la región, pero de alguna manera desapareció por completo. El sitio, aunque no se descubrió ni se excavó oficialmente, todavía era conocido por contrabandistas ilegales de antigüedades y había sido saqueado durante muchos años antes de que un equipo de arqueólogos pudiera obtener una licencia para trabajar a fondo en el sitio. Las estatuas que se habían retirado ilícitamente del palacio indicaban que había sido una ciudad importante. La excavación oficial del sitio comenzó en 2013. Fue entonces cuando descubrieron que la mayoría de los artefactos de la superficie ya habían sido saqueados, pero la ciudad en sí se encontraba bajo la superficie a unos 2 o 3 metros de profundidad, y todavía había mucho más que aprender. Casi todo lo que descubrieron sería absolutamente único. Ahora bien, era una ciudad troyana y vivían de una manera muy diferente a la de otras personas de la época. Los descubrimientos que se están realizando en Tinia continúan y creen que seguirán revelando información extremadamente valiosa sobre la vida en la antigua Grecia durante muchos años más. Número 16. Pompeya. Después de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, toda la antigua ciudad romana de Pompeya quedaría cubierta de lava y ceniza y por lo tanto restaurada para que las generaciones futuras pudieran ver la vida dentro. En ese momento, toda la antigua ciudad de Pompeya quedaría congelada en el tiempo. El lugar estaba cubierto por una capa de 20 pies de profundidad de ceniza y piedra pómez que preservaba las casas, los artefactos y a muchas de las personas. Este es un horno, muy similar a un horno que verías en Nápoles, exactamente como estaba en esos últimos momentos aterradores, cuando la ciudad fue engullida por los escombros volcánicos. Pompeya permaneció en el mismo estado en que se encontraba durante 1400 años, hasta que un grupo de exploradores la redescubrió en 1748. Alrededor de 2000 personas murieron en la erupción de la ciudad de Pompeya, pero en toda la zona murieron hasta 16.000 personas, que se congelaron en el lugar donde cayeron y se preservaron gracias a las cenizas. También se conservaron muchos artefactos, incluso los que contenían alimentos. En ese momento, los edificios y los objetos cotidianos estaban prácticamente intactos. Pompeya era una especie de cápsula del tiempo de la vida romana antigua. El descubrimiento original de la trágica ciudad había despertado un enorme entusiasmo por todo lo antiguo entre los tipos de la sociedad de la Europa del siglo XVIII. Muchas personas elegantes exhibían en sus casas objetos extraídos del lugar, y el estilo arquitectónico también tuvo una gran influencia en los edificios de esa época. El lugar sigue siendo excavado incluso hoy en día, 300 años después de su desenterrado original. Ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue fascinando a turistas y académicos de todo el mundo. Número 15. Guerreros de terracota. Ahora bien, sin duda, cuando se descubrió por primera vez este ejército, conocido como los guerreros de terracota, probablemente hizo que todos los que los encontraron retrocedieran de miedo. Debió haber sido un espectáculo espeluznante, cuando en 1974 un par de granjeros encontraron algunas piezas de cerámica en el suelo y luego fueron a investigar más. Fue entonces cuando se descubrió la tumba del primer emperador de China, y cuando se abrió, reveló un ejército de esculturas de tamaño natural. Miles de guerreros y caballos representados en terracota montan guardia sobre la antigua tumba. Todos lucían armadura completa y estaban de pie en una formación de batalla particularmente amenazante, mirando hacia el este, ya que esta sería la dirección de la que vendrían los enemigos del emperador. Increíblemente, cada una de las esculturas es un individuo. Todos tienen diferentes rasgos faciales, peinados y sus rangos se hacen evidentes por sus tocados. Cada estatua mide alrededor de 6 pies de alto y pesa hasta 600 libras, pero la
razón por la que los arqueólogos creen que estos guerreros de terracota fueron enterrados en la tumba es la antigua tradición china del más allá. Hace 3000 años, la gente de la antigua China creía que cuando murieran, existirían en el más allá. Por lo tanto, los ricos y la nobleza de China querían llevarse consigo las cosas que necesitarían en el otro mundo. ¿Eso también incluía a sus sirvientes? Sí, en realidad existía una tradición de enterrar a los sirvientes de la realeza que aún estaban vivos con ellos cuando morían. Es horrible y un poco práctico. Entonces, cuando murió el emperador, imagino que probablemente sería muy inconveniente si todos sus mejores soldados tuvieran que ir con él. La solución parece haber sido reemplazar los cuerpos vivos y respirando con representaciones de cerámica. Sin duda, el ejército daría un suspiro de alivio colectivo. Número 14. La piedra de Rosetta. El descubrimiento de la piedra de Rosetta fue uno de los grandes avances de la arqueología y la historia. La piedra de Rosetta es un decreto que data del año 196 a.C., que sería escrito por un consejo de sacerdotes que afirmaba el derecho del faraón Ptolomeo Van de gobernar Egipto. Suena un poco aburrido, pero el caso es que la piedra tiene el mismo decreto escrito en 3 idiomas diferentes. Y en 1799, cuando fue descubierta por un equipo científico junto con una expedición militar dirigida por Napoleón, el único idioma que se conocía era el griego antiguo. La piedra también tenía traducciones jeroglíficas y demóticas de los mismos textos, lo que permitió a los eruditos descifrar estos idiomas perdidos mediante el uso de la piedra. Más tarde, los británicos fueron y robaron la piedra de Rosetta y la escondieron en un museo británico. Los egipcios han solicitado en repetidas ocasiones que la piedra de Rosetta sea devuelta a Egipto. Número 13. Knossos. En la isla de Creta, en Grecia, es un antiguo yacimiento arqueológico que posee una inmensa importancia histórica y mitológica. Se considera uno de los yacimientos arqueológicos más importantes y mejor conservados de la Edad del Bronce, y a menudo se lo conoce como el Palacio de la Gnosis. El extenso complejo se remonta a la civilización minoica, una de las primeras civilizaciones avanzadas de Europa, y se cree que ha estado habitado de forma continua durante más de 7000 años. El palacio es el más grande de su tipo en el Mediterráneo de la Edad del Bronce, una estructura laberíntica con múltiples niveles, habitaciones y patios. Gnosis está estrechamente asociada con el mito del Minotauro. Se trata de una criatura con cuerpo de humano y cabeza de toro. Según la leyenda, el rey Minos de Creta ordenó la construcción del laberinto debajo del palacio para encarcelar al Minotauro. Las excavaciones del sitio fueron dirigidas por un arqueólogo británico llamado Sir Arthur Evans a principios del siglo XX, y la excavación descubriría una gran cantidad de artefactos. Esto incluía un montón de frescos, cerámica y muchos detalles arquitectónicos interesantes. Estos descubrimientos proporcionarían información muy valiosa sobre la vida cotidiana, el arte y la cultura de la civilización minoica. Número 12. Sutton Hoo. Sutton Hoo es un sitio arqueológico de enorme importancia histórica. Ubicado en Suffolk, en el Reino Unido, este sitio es famoso por su asociación con un elaborado túmulo funerario anglosajón. Fue desenterrado en la década de 1930 y desde entonces ha arrojado mucha luz sobre la historia temprana de Inglaterra. El descubrimiento más famoso en Sutton Hoo sería un barco funerario, que se cree que es el lugar de descanso final de un rey o noble anglosajón que data del siglo VII. El barco estaba ricamente equipado con un montón de cosas realmente brillantes, que incluían un casco extremadamente ornamentado, un montón de joyas de oro y granate, armas, monedas y una especie de broche de hombro de diseño intrincado. La importancia de Sutton Hoo se extiende más allá de su riqueza material. Reveló que los anglosajones tenían un nivel de sofisticación y logros artísticos que hasta entonces había sido enormemente subestimado. El descubrimiento también ha desafiado las nociones anteriores sobre el período anglosajón en Inglaterra, ya que mostró evidencia de contacto con otras culturas y posibles conexiones reales. En la actualidad, Sutton Hoo es un museo y centro de visitantes que permite a los visitantes explorar el sitio arqueológico, ver una réplica del barco funerario y aprender sobre la historia de los anglosajones y su enorme impacto en la Inglaterra histórica. Número 11. Homo luzonensis. Descubiertos en una cueva en Filipinas, estos huesos y dientes antiguos han dejado a los científicos rascándose la cabeza con perplejidad, ya que plantean más preguntas de las que realmente pueden responder. En 2007 se encontró un solo hueso diminuto del pie en la cueva. Databa de hace 67.000 años, y tras nuevas excavaciones en 2011 y luego nuevamente en 2015, la cueva revelaría aún más secretos. En total, se encontraron 12 huesos más de manos y pies, así como un trozo
de fémur y algunos dientes. Se cree que estos huesos pertenecen a una especie recién descubierta de humano primitivo llamada Luzonensis, porque fueron descubiertos en la isla de Luzón. Lo que distingue a estos huesos antiguos de cualquier otro de los primeros humanos son los dientes. Estos premolares y molares son mucho más simples y más pequeños que los de otras especies. Los dientes y las mandíbulas de los descubrimientos muestran que se trataba de una anatomía única, que no es exactamente como ninguna otra que se haya encontrado anteriormente. Sigue siendo un objeto bastante misterioso, y todavía hay muchas preguntas sobre cómo terminó aquí y dónde se ubica todo en el esquema de la evolución. Número 10. Petra. Petra, o la Ciudad Rosa como a veces se la conoce, es una antigua maravilla arqueológica. Ubicado en la región suroeste de Jordania, este sitio patrimonio de la humanidad de la UNESCO es famoso por su arquitectura y todo el lugar está tallado en los acantilados rosados del desierto del sur de Jordania. Es único y una proeza de la ingeniería antigua, y la ciudad alguna vez fue un centro realmente importante para la cultura y el comercio dentro de la región. El último escalón, el número 850, es el elemento más emblemático de Petra, y es su estrecha entrada en forma de cañón, conocida como la SIC, que conduce al edificio del tesoro. El tesoro está decorado con un montón de tallas elegantes, y como es muy fotogénico, ha aparecido en muchas películas y documentales diferentes. Además del famoso tesoro, Petra tiene muchos otros tipos de estructuras, como templos, tumbas y el monasterio, todos ellos tallados en la piedra arenisca de color rosa. La historia de Petra está envuelta en misterio, pero se sabe que era un centro comercial vital a lo largo de las antiguas rutas de especias e incienso que conectaban Arabia, África y el Mediterráneo. Fue una proeza de ingeniería particular para su época, ya que esta zona no estaba bien dotada en materia de suministro de agua. Por lo tanto, se necesitaban cosas muy inteligentes para que funcionara en ese nivel tan básico y esencial, por no hablar de todos los detalles y características de diseño mucho más elegantes que tiene. Es un sitio histórico realmente notable que muestra cuán inteligente ha sido la gente desde la antigüedad. Número 9. Machu Picchu. Señaló hacia arriba y dijo las palabras que cambiarían la vida de Bingham. Machu Picchu. Machu Picchu, a la que a menudo se hace referencia como la ciudad perdida de los incas, es un asombroso tesoro arqueológico ubicado en lo alto de las montañas de los Andes del Perú. Es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las aparentemente interminables listas de las nuevas 7 maravillas del mundo. Es célebre por su hermoso entorno natural, así como por su antigua arquitectura inca construida durante el siglo XV por el emperador Inca. Machu Picchu se construyó con bloques de piedra cortados con precisión, algunos de los cuales pesaban varias toneladas y sin el uso de mortero. Su propósito sigue siendo un tema de debate entre los académicos, con teorías que van desde una propiedad real hasta un observatorio astronómico o incluso un centro ceremonial. La ubicación de Machu Picchu en lo alto de los Andes y rodeada de exuberantes bosques nubosos solo se suma a su misticismo. Las vistas panorámicas de los picos circundantes, así como del río que se encuentra debajo, son impresionantes, y muchos turistas hacen el viaje hasta allí para quedar completamente impresionados por el increíble paisaje, así como por toda la misteriosa historia del palacio. Hoy en día, durante siglos, Machu Picchu ha permanecido oculto al mundo y solo era conocido por los lugareños. El historiador y explorador estadounidense Hiram Bingham lo llevó a la fama internacional en 1911 y desde entonces se ha convertido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos del mundo. Atrae visitantes de todo el mundo. Actualmente sufre muchos de los efectos del turismo de masas, como la erosión y el tráfico pesado, así como la falta de infraestructuras en los alrededores para albergar a tanta gente adicional. Pero así son las cosas. Número 8. La Cueva de Altamira. La Cueva de Altamira en España es un sitio de gran importancia histórica y artística. Es famosa principalmente por sus asombrosas pinturas rupestres prehistóricas que datan del Paleolítico Superior hace unos 36.000 años, lo que la convierte en uno de los ejemplos más antiguos conocidos de arte humano. El arte rupestre representa principalmente animales, que incluyen bisontes, caballos, jabalíes y otras criaturas, algunas de las cuales son realmente detalladas. Estas pinturas brindan a todos una gran cantidad de información interesante sobre las vidas y los hábitos artísticos de nuestros antepasados, mostrando a todos cómo tenían una profunda conexión con el resto del mundo natural. El descubrimiento de la cueva en 1879 por un arqueólogo aficionado atrajo la atención del mundo hacia el lugar y debido a las preocupaciones sobre su conservación, ha estado en gran parte cerrado al público desde principios del año 2000. Sin embargo, se ha creado una réplica meticulosa conocida como el Museo Altamira para permitir a los visitantes
visitantes experimentar la obra de arte y, al mismo tiempo, proteger la cueva original de los daños causados por los humanos con sus traviesos pies y dedos pegajosos. Número 7. El tesoro de Staffordshire. Cuando se desenterró en un campo de Staffordshire, esta enorme sala fue inmediatamente apodada el tesoro anglosajón más importante jamás encontrado en Gran Bretaña. Un equipo dedicado de arqueólogos tardó meses en excavar, retirar y catalogar minuciosamente los elementos, y al final descubrieron más de 14.000 piezas individuales. Sin embargo, el caso es que el ayuntamiento local estaba preocupado por la noticia de que el tesoro se hiciera público. Los detectives de metales vinieron y me dijeron que habían encontrado un agujero de satén. No lo creí. Así que se pusieron a difundir el rumor de que se buscaba un cuerpo tras un asesinato inventado. Aparentemente era mejor que la gente pensara que había un hombre loco armado con un hacha arrasando por la zona en lugar de que la prensa se hiciera con una historia sobre algo de oro. De todos modos, después de un largo procedimiento y un encubrimiento extraño, el descubrimiento finalmente se convirtió en conocimiento público. Después de ser declarado oficialmente tesoro y valorado en aproximadamente 3.2 millones de libras esterlinas, se exhibió en Birmingham y aparentemente la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a los antiguos desechos de campo que esperaron en fila durante horas para verlos. Bueno, ya sabes cuánto les encanta a los británicos formar una fila ordenada. Número 6. Los líderes perdidos de Jamestown. Jamestown, en Virginia, fue el primer asentamiento permanente en América de los colonos ingleses a principios del siglo XVI. Estos fueron algunos de los primeros líderes de la América inglesa. Más del 80% de ellos murieron en los primeros años, pero hasta hace poco, el paradero de los restos mortales de sus líderes había sido en realidad un misterio. Ese misterio se resolvería cuando, en 2015, los arqueólogos descubrieran los esqueletos de 4 de los primeros líderes de esa colonia inglesa, donde habían sido enterrados cerca del altar de la primera iglesia protestante que se construyó en Estados Unidos en Jamestown. Parece una ubicación bastante obvia, pero ahí lo tienes de todos modos. Los cuerpos fueron descubiertos debajo del piso de tierra de la histórica iglesia. También había muchos artefactos que habían sido enterrados con ellos, algunos de los cuales agregaron aún más misterio a toda la situación. Número 5. Los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de textos y manuscritos judíos antiguos que fueron descubiertos a fines del siglo XX en las cercanías del Mar Muerto cerca de lo que hoy es Israel y Jordania en el 67, porque estaban almacenados en Rockefeller. En el 67 llegaron. Se cree que estos rollos tienen un gran significado religioso, histórico y literario. Incluyen una amplia gama de documentos como textos bíblicos, comentarios religiosos, himnos, calendarios y varios otros escritos. El descubrimiento de los rollos cambió el estudio del judaísmo y el cristianismo antiguos y proporcionó nuevos conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento religioso, la evolución del texto bíblico y el contexto cultural e histórico de la época. Estos manuscritos siguen siendo objeto de una intensa investigación académica y una recepción entusiasta. Adiós, fanáticos de la Biblia de todo el mundo. Número 4. Las líneas de Nazca. Muy bien, algo que podrían ser extraterrestres. Quiero decir, no, lo siento. En realidad, fueron solo los antiguos sudamericanos, aunque el jurado aún no se ha pronunciado al respecto porque es muy extraño y parece muy difícil haberlo logrado hace 2000 años. Las líneas de Nazca son una colección de geoglifos absolutamente enormes, es decir, dibujos en la tierra, que se encuentran a lo largo de las llanuras costeras de Perú y Sudamérica. Son una especie de rectángulos, espirales, cuadrados y triángulos estándar. Estas líneas varían en estilo, algunas de ellas son rectas, algunas son diseños geométricos y otras son pictóricas. Sin embargo, la cuestión es que son colosales. La más grande mide hasta 30 millas de largo. Las líneas de Nazca aún desconciertan a los científicos y a los historiadores, ya que nadie puede precisar exactamente por qué se crearon y qué podrían significar las imágenes, pero son realmente impresionantes, como obras de arte por derecho propio, y ahora tenemos drones, por lo que también podemos verlas muy bien. Gracias a Dios por la tecnología de los drones. ¿Dónde estaríamos todos sin ella? Número 3. Chichén Itzá. En la península de Yucatán, en México, es uno de los sitios arqueológicos mejor conservados de la antigua civilización maya. Fue una importante ciudad precolombina que prosperó desde alrededor del siglo VII hasta el siglo X después de Cristo, y fue un lugar muy importante en la cultura y la historia mayas. Aplaude. Escucharás un eco que suena como el canto de un pájaro. En el centro estaba la Gran Pirámide, que se cree que fue un templo al dios Kukulcán. Está alineada precisamente con los eventos astronómicos, particularmente durante los equinoccios
equinoccios de primavera y otoño, cuando las sombras crean la ilusión de una serpiente que desciende por los escalones. Chichén Itzá también cuenta con una gran cancha de pelota donde se celebraban antiguos juegos de pelota mesoamericanos, así como el cenote sagrado, un sumidero natural que se cree que se utilizó para ofrendas de sacrificio. En 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y ahora es otra de las nuevas 7 maravillas del mundo. La segunda, Stonehenge. Probablemente ya hayas visto Stonehenge en algún momento, y es un monumento neolítico súper famoso de hace unos 5000 años. No tenía árboles, como era de esperar, debido a su suelo calcáreo, por lo que solo el entorno habría sido espectacular. Este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad se encuentra en Wiltshire, en el Reino Unido, y el monumento en sí está construido con enormes piedras verticales dispuestas en círculo en la llanura de Salisbury. Cada una de estas impresionantes estructuras de piedras verticales mide aproximadamente 4 metros de alto, 2 metros de ancho y pesa la asombrosa cantidad de 25 toneladas. Cómo se trajeron las rocas allí y luego se colocaron, se levantaron, etc. Sigue siendo un tema fascinante. Para los arqueólogos, Stonehenge es un lugar de gran misterio e intriga, aunque no se sabe con certeza el propósito y el significado exactos de este lugar increíblemente antiguo. Se cree que se utilizó como cementerio desde el año 3000 a.C. y sin duda muchas sociedades lo han considerado un lugar importante desde que se levantaron esas rocas por primera vez hace todos esos milenios. Número 1. El whisky de Sir Ernest Shackleton. El explorador anglo-irlandés Ernest Shackleton dirigió 3 expediciones británicas a la Antártida a principios del siglo XX. En 2010, los arqueólogos estarían encantados de encontrar un montón de whisky que el explorador y su equipo habían escondido bajo el hielo fuera de su cabaña en la Antártida durante la expedición antártica británica de 1907 a 1909. El alcohol se había almacenado allí cuando la expedición abortó sus esfuerzos y luego regresó a casa a toda prisa cuando el hielo marino comenzó a invadir su campamento. Allí permaneció durante un siglo, junto con muchos otros elementos sobrantes que incluían una gran cantidad de alimentos de supervivencia, retros raros como espinacas secas, riñones guisados, sopa de rabo de buey, chuletas de cordero y más. Y el pemmican, que sonaba realmente delicioso y que era una carne seca mezclada con grasa que aparentemente estaba disponible en variedades para hombres y perros. El colmo de la excelencia culinaria. Bueno, todo eso fue muy interesante, ¿no? Mi cerebro está repleto de todos estos datos nuevos y fascinantes. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos te deja con ganas de aprender más? ¿Y alguna vez has visitado alguno de estos asombrosos lugares antiguos? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios a continuación. Echa un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla. Nos vemos la próxima vez. Y no lo olviden, nosotros somos Lo Nunca Contado.